nuestra generación, no solamente la chilena, sino que en América Latina hemos estado muy marcados, sobre todo los que nos sentimos y somos parte de la izquierda, por el proceso bolivariano, por el triunfo después de esos 14 años de gobierno de Chávez y ahora la continuación con Maduro. Nos sentimos y sabemos todos los avances y aportes que ha implicado para el movimiento popular y para los procesos de unidad latinoamericana. No obstante, creemos que es importante también mirar ya desde la izquierda y de ese posicionamiento cuáles son las lecciones a propósito de las debilidades y problemáticas que tiene el proceso. ¿Cuántas de esas problemáticas son parte de condiciones objetivas con las que se cargan producto de la Cuarta República? ¿Y cuánto también es responsabilidad de la propia militancia de izquierda del proceso bolivariano? Bueno, dejando claro que el balance es positivo, dejando claro que Chávez ha hecho una contribución extraordinaria, ¿verdad? Que daría para una larga conferencia sobre el proyecto de América Latina, ¿verdad? Que antes de Chávez era una cosa etérea y que Chávez le dio una fuerza, una corporeidad que no tenía jamás antes. Dejando de lado lo que significó la recuperación de los recursos naturales, del petróleo, iniciativas como el Banco del Sur, Telesur, Petrocaribe, la UNASUR, la CELAC. Chávez fue realmente una fuerza desatada en la naturaleza que impulsó a América Latina hacia adelante. Evidentemente, el proceso se ha debido confrontar con varios obstáculos. El primer obstáculo, la herencia, lo que decíamos al principio, de un Estado que fue diseñado no para la transformación y el cambio, sino para el rodaje, la reproducción permanente de un país rentista que vivía de la renta petrolera. Y que había logrado, a partir de concesiones demagógicas de los gobiernos de la Cuarta República, la inamovilidad de los empleados públicos, que era básicamente la inamovilidad de una clientela, porque tú en la Cuarta República no entrabas al gobierno, en la administración pública, porque eras una persona eficiente y que sabías hacer lo que tenías que hacer. Eras parte de una clientela política de la Acción Democrática o de la democracia cristiana. Y eso quedó. Chávez respetó eso. Yo creo que eso fue un error. Creo que fue un error porque dejó sembrado en el aparato estatal un grupo de gente que ha sido muy, muy importante y muy influyente, que conspiró permanentemente en torno al proceso, haciendo eso que don Salvador Allende en Chile en su momento también denunció, que era atornillar al revés, así era la expresión que decía don Salvador Allende, y que por lo tanto la iniciativa del gobierno iba para aquel lado y la burocracia esa enquistada iba para el otro y te entorpecía los planes. Primera cuestión. Segunda cuestión, dejó una herencia muy fuerte de corrupción. La corrupción, digamos, endémica en el Estado venezolano. Para gente que la denuncia ahora, yo los invito a que lea los estudios de los sociólogos, politólogos, incluso observaciones de periodistas, que ya en aquella época hablaban de un grado de corrupción escandaloso, ¿no es cierto?, que existía. Y que, bueno, Chávez trató de abatir, pero realmente no tuvo éxito en esa empresa. Logró abatir en algo, pero no erradicar de raíz este monstruo de 7 cabezas que ha crecido. Tercer lugar, creo que lo que hubo fue una debilidad, o lo que hay, una debilidad en la consolidación de un equipo de gobierno permanente. Lo que a mí me llama mucho la atención es cómo hay una rotación casi interminable, ¿no es cierto?, de ministros, viceministros, directores generales, que le quitan mucha continuidad al proceso político bolivariano. Hubiera sido deseable que esto fuera mucho más estable, que hubiera equipos bien establecidos, que los cambios de funcionarios no fueran tan frecuentes, si bien los equipos en general, algunos de ellos quedan, pero los cambios son muy significativos. En las áreas que yo más conozco, el área de la cultura, la educación superior, los cambios fueron realmente bandazos que fueron de un lado para el otro. Y esto, claro, tiene que ver con las circunstancias, este es el cuarto factor, el hecho de que la revolución bolivariana ha sido atacada ferozmente desde el principio, con golpes de Estado, con paros petroleros, con magnicidios, ¿no es cierto?, con atentados en contra de la vida de Chávez, finalmente la agonía y la muerte de Chávez, la ofensiva que se desata después de la muerte de Chávez, que es brutal, y sobre todo después que el chavismo demostró en las elecciones municipales de diciembre del 2013 que el resultado que había tenido Maduro en abril, que era un resultado muy
angustiante, porque era apenas un punto, un poquito menos de un punto de diferencia con Capriles, se transformó en una victoria de 10%, 10 puntos por encima de la derecha. Y ahí fue cuando los Estados Unidos dieron la orden de lanzar con todo la estrategia desestabilizador, armar las barricadas, quemar edificios públicos, hacer toda clase de barbaridades a los efectos de tumbar al gobierno. Entonces creo que en ese contexto la gestión cotidiana, el rodaje cotidiano del gobierno se resiente, un gobierno que está bajo un ataque permanente y que por lo tanto los criterios de eficiencia que deben tener y sobre todo que debemos tener quienes en nombre de la izquierda gobernamos, ¿verdad? Porque la eficiencia no es una bandera de la derecha, es una bandera nuestra, eficiencia en el uso de los recursos públicos, una responsabilidad enorme para un gobierno socialista, obviamente que se vio resentida. Y Venezuela hasta ahora ha resistido todos sus ataques, lo ha hecho realmente a un precio enorme, resistiendo una violencia pero furiosa de parte de Estados Unidos y sus aliados, y bueno, es de esperar de que pueda lograr capear este vendaval, porque si Venezuela llegara a caer otra vez más en manos de los peones, los sirvientes de los Estados Unidos, el futuro para muchos países de América Latina sería realmente muy ominoso, por decirlo menos. Se han escuchado críticas, incluso dentro de franjas de izquierda, que hablan de la constitución de una boliburguesía, o como de espacios que, producto de la corrupción interna en Venezuela, se estarían privilegiando en términos individuales con los recursos del petróleo. ¿Qué opinas tú sobre eso? Que es cierto y que es una desgracia, y que el gobierno de Maduro y el gobierno de Chávez antes tendrían que haber sido mucho más duros con ese nuevo sujeto social que ha surgido ahí, que yo diría que es simplemente la reaparición o el cambio de ropa o de máscara de la vieja burguesía rentista que ha caracterizado la historia venezolana todo el siglo XX. Esto no es nuevo, ¿verdad? Son sectores acomodaticios que disfrutan tratan de absorber una parte de la renta petrolera, y que si hay que disfrazarse de chavistas lo van a hacer, y si mañana habrá que disfrazarse de otra cosa lo van a hacer. Pero creo que el gobierno no ha tenido una respuesta adecuada, rápida y eficaz para contrarrestar esas tendencias. Es una pena, y es uno de los grandes obstáculos que se interponen en el camino de la estabilización de la revolución bolivariana, que, vuelvo a repetir, más allá de todas estas críticas, el aporte que ha hecho a América Latina y a Venezuela, partiendo la historia venezolana en dos, en antes y después de Chávez, en donde, aunque todo lo demás estuviera mal, Chávez le dio al pueblo venezolano una dignidad que nunca había tenido en su historia, y eso no se puede medir con una estadística, pero es un atributo, un patrimonio, un legado de un valor absolutamente incalculable.